Vamos a dar comienzo en este día, vamos a hablar del Señor. Usted sabe que la Biblia es, digamos, son todos hechos terrenales, que hechos son sucesos, pero detrás de ese suceso tiene que haber entendimiento de la palabra, que nos lleva ¿a qué? Al Espíritu de Dios. ¿Qué pasaba en esa situación? ¿Cuántas veces vemos guerras y decimos, ¿qué nos está hablando? Claro, la palabra de Dios nos está enseñando. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. El pueblo de Dios, o sea, caminaba con Dios. Cuando salió de Egipto, caminaba con Dios, iba con Dios, ¿no? Porque Dios había, ya había hecho las plagas, todo, y sacó su pueblo. Imagínate si estuviéramos nosotros, todo lo que hizo Dios para demostrar el poder de Él, y nosotros iríamos muy felices caminando. Pero el Señor nos enseña qué rápido que nos olvidamos de Él, aún estando Él presente, ¿no? Y en esta historia, en esta parte de la palabra, digamos, nos va a hablar cómo nos olvidamos de Él, estando aún al lado de Él, digamos, ¿no? Caminando con Él. Mire usted, aquel que quiera buscar, puede buscarle que tenga su Biblia, si no yo le voy a leer. Tiene que buscar Éxodo capítulo 32. Esta gente, cómo, aún sabiendo que estaba Dios con ellos, que caminaba con ellos, ellos perdían digamos, el hombre si no ve, no cree. Sería así, ¿vio? Nosotros hablamos de Dios, a Dios no lo podemos ver, pero podemos sentirlo. Podemos apreciar que hace obras importantes, y a veces nosotros, por eso digo que a veces nosotros consideramos y creemos que las cosas salen por la viveza nuestra. Y no es la viveza nuestra, es el Señor. Como hablaba Claudia del Hijo, recién mire cómo Dios nos pone a prueba el Señor. Los lleva muy profundo, ¿ve? Es una forma profunda de caer. Y ya en la desesperación que hacemos nosotros. Y no me queda otra que buscar a Dios. Si Dios, lo que manifestó ella, que el Hijo pensó, si Dios me da trabajo, no le voy a fallar. Voy a ir a una iglesia. Esos son los milagros. Esa es la gloria de Dios. Es como Él se manifiesta. ¿Me entiende? Entonces el chico entendió eso, de que era así. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Cuando hay un pacto con Dios, Dios lo cumple. Créalo. No pidamos cosas, digamos, cosas que no corresponden. Decir que mañana quiero tener una casa, pero yo nunca me esforcé, ¿viste? Bueno, la casa, ¿de dónde va a salir? ¿No? Tiene que haber un esfuerzo. Entonces, esto acá que el chico le pedía era, digamos, si el Señor verdaderamente me concede ese deseo, yo lo voy a seguir. O sea, voy a ir a una iglesia. Y le puedo asegurar que su vida va a cambiar, pero tremendamente. Porque Dios es así. Si todos lo escucháramos, pero aún a lo que voy a la contracara ahora, el pueblo caminaba con Dios, iba con Dios, estaba con Dios, y sin embargo, la ansiedad del hombre, ¿no? El hombre, digamos, siempre busca lo malo, digamos, en vez de buscar lo bueno. Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo estaba con Dios. Usted sabe que habían llegado al monte Sinaí, habían llegado, entonces, como es Moisés, invitó a Aarón y a los 70, digamos, ancianos, a subir al monte a festejar. ¿Qué es lo que festejaban? Festejaban la salida de Egipto. El día vio la aspersión de la sangre en los dinteles que habían puesto. Bueno, estaban festejando, o sea, compartiendo una comida. Y lo tenían a Dios ahí al lado, ¿no? Estaba Dios, estaban festejando. Y después que terminaron de festejar, ¿qué hicieron? Se retiraron. Ya Moisés se retiraba a hablar con Dios, porque iba a la presencia del Señor, ¿no? Entonces le iba a entregar las tablas digamos, los 10 mandamientos. Entonces se aparta y cuando se iba le dice a Aarón, le dice, los 70 y vos tienen que contener el pueblo. Cualquier necesidad
tomen una decisión por mí, porque yo voy a estar ocupado con Dios. Entonces subió. El que estaba más cerca de Moisés siempre estuvo Josué. Bueno, y usted sabe que aún con eso, ¿no? El pueblo sabía todo esto, ¿no? El pueblo estaba allá abajo. Entonces, bueno, empiezan a ocurrir cosas ahí. ¿Y sabe cuánto tiempo tuvo Moisés con Dios, hablando con Dios? Tuvo 40 días y 40 noches. Hablando, dialogando, vaya a saber lo que habrán hablado. Muchas cosas tienen que haber hablado, ¿no? Entonces, y así fue. Y el pueblo sabe que es como el hombre, como nosotros. Hoy pasa absolutamente igual de lo que le pasó a estos hombres. A estos le ponen un sentido de que estaban caminando con el Señor. Cuando salen de Egipto, salen con un propósito. El Señor los lleva por el desierto. ¿Para qué? Porque quería pulirlos. Quería enseñarles, Dios quería llevarlos ¿para qué? Para la escuela de Dios, el desierto, ¿no? El desierto. Empezaron a caminar y ¿qué hacía? Y empezaba a enseñarles. Iban enseñando, todo como una escuela, aprendiendo, ¿no? Se iban a desviar, iba a pasar de todo. Entonces, ¿qué pasó? En esta situación, le digo una cosa, la gente empezó a desmoralizarse, ¿no? Porque somos así nosotros, queremos que Dios nos dé todos los días algo nuevo. Y entonces vamos a creer en el Señor, ¿no? Pero no es así. Hay muchas veces que pasan días que a lo mejor no suceden cosas, ¿no? Ni para bien ni para mal. Pero estamos mal, preocupados. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Dios en ese momento empezó a necesitar un líder. O sea, algo, ¿no? Dice que no creará falsos dioses. La palabra de Dios lo dijo, ¿no? Lo dijo el Señor. Ya lo sabía. Pero ellos saben lo que le pidieron a Aarón. Le pidieron que le hiciera algo que caminara delante de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un becerro de oro. Les pidió, ¿pero por qué? Porque los quería contener, porque ya habían matado a uno de los líderes, que los quiso frenar, ¿viste? Porque eso no se puede hacer, es algo que no corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Lo mataron. Entonces, Aarón, ¿qué agarra? Cede. Le dijo que pero en su mente, en su corazón, tenía otra idea. Era como que le iban a ofrendar, eso ahí iba a ser una ofrenda a Dios, para el Dios nuestro, digamos, ¿no? Pero era un objeto. Y ya no encajaba, ¿veo? Pero ¿qué buscaba Aarón? Buscaba de contenerlo, de que el pueblo no se destruyera, porque había muchos que querían volverse a Egipto. Dice, ¿para qué nos sacaron, veo? Entonces, ¿pero qué pasa? Él trató de contenerlo, ¿hasta cuándo lo contuvo? Entonces, ahora le voy a leer la historia. Y ahí vamos a entrar ahí a conocer despacito, para que vea cómo el hombre, aún caminando con Dios, perdió el entendimiento. Aún caminando con Dios, quería comer, ¿se acuerda que Dios le mandaba las codornices, el pan del cielo? Y querían beber y Dios le dio agua. ¿Por qué? Todas esas cosas las hacía Dios, ¿para qué? Para que el hombre verdaderamente crea ciegamente que Dios es un Dios único y digamos que tiene todo poder, todo, porque Dios es maravilloso. El Dios nuestro. Lo que pasa es que tenemos que confiar. A veces perdemos la confianza, ¿no? A veces no salimos del camino. Bueno, ahora vamos a leer, el que tenga la Biblia puede buscarlo, ¿no? Capítulo 32, y lo vamos a leer, ¿no? Bien. 32:1. Éxodo, perdón. El becerro de oro. ¿Cómo cree ese becerro de oro? ¿Por qué estaban pidiendo un ídolo, digamos? ¿Pero por qué? Porque el hombre es tan débil, lo somos actualmente, ¿no? Somos tan imperfectos, digamos, ¿no? En la mente, en nuestro corazón, ¿no? Tan lejos estamos de Dios. A veces nosotros nos salimos del camino y nos vamos lejos, ¿vio? Con pensamientos. Y no hacemos las cosas de Dios.
que las cosas de Dios es saber esperar, confiar en Dios. Por eso confiar y permanecer son dos cosas muy importantes, ¿no? En el camino del Señor. Mire, yo ya le hice una pequeña introducción. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 40 días nomás, ya estaban desesperados, ya querían, porque el hombre es así, el hombre si no ve no cree, no sabe esperar. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el Señor, cuando Dios los saca de Egipto, les va enseñando todo este desierto que pasaron, ¿vio? Todo eso se golpearon y aprendieron, y el Señor les fue mostrando de día y de noche, ¿no? Tantas cosas hermosas les fue mostrando. ¿Por qué fue el pueblo de Dios al desierto? Porque lo apartaba de los otros pueblos. Tenían que ser, digamos, el pueblo único de Dios, digamos, como si fuera. ¿Por qué? Porque tenía que prepararlos a todos. Y para prepararlos a todos, por usted, no es fácil encontrar personas que amen las cosas de Dios. Que todos tenemos problemas, claro que tenemos problemas. Todo el mundo tiene problemas. No hay uno, usted dígame uno bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, ¿quién es bueno? La palabra de Dios te lo dice. No hay uno bueno. Todos tenemos imperfecciones, pero ¿qué pasa? Tenemos que estar firmes. Señor, perdóname, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y esta gente empezó a caminar y miren lo que pasa, ¿no? Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas, porque él pensaba que sacándole el oro, a lo mejor, podían, no se lo querían dar como si era el oro. Pero se sacaron el oro, le dieron todo, ¿viste? Y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Dice: vos de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenía en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire usted, el hombre, qué imperfecto que es, ¿no? Qué débil que somos. ¿Cómo le vamos a fallar a Dios acá, ¿no? Tenemos que entender que hay muchos que erramos el camino. Pero ¿qué pasa? Tenemos que volvernos al camino. Por eso tenemos que permanecer en su camino. No importa lo que piense en nuestra mente. ¿Vio? Mire, ¿sabe? O sea, muchas veces yo lo que pienso es esto: por comodidad me gustaría quedarme en mi casa, pero tengo que ir a la congregación, tengo que ir al lugar a tener un encuentro con la presencia de Dios, porque este es el lugar donde está la presencia de Dios, porque estamos todos juntos con un mismo corazón, un mismo espíritu, y ¿qué queremos? Conocer cada día más de Él, queremos aprender, y eso nos va llevando a que nos vayamos perfeccionando cada día. Cuando nosotros nos vamos poniendo más grandes, así como mi madre, ¿no? Es algo, digamos, muy normal venir a la iglesia. Ya sabe que el domingo es para el Señor, no hay otro. Después de cuando salgas de acá, no hay ningún problema, tenés para ir al cumpleaños, fiestas, no te las prohíbe el Señor. Está bien que la disfrutes, ¿no? Todo tiene que ser en su medida, pero el horario de Dios es para Dios. Tenemos que estar siempre así. Bueno, escúcheme lo que pasó. ¿Qué pasó? Hicieron un becerro de oro, ¿no? Aarón, mire, un sacerdote, mire que lo que permitió, usted se pone a pensar y dice, no entra en la cabeza nuestra. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas ahí que suceden. Buscaba la forma de que el pueblo no se desintegrara, lo traía, trataba de mantenerlo hasta que llegara Moisés, lo que estaba buscando Aarón, no que el pueblo explotara, que se vayan unos para un lado y uno para otro. Buscaba él, me imagino yo, buscaba una forma de contención, ¿viste?
se lo voy a hacer, porque ya habían matado uno que se le puso firme, entonces ya lo habían matado. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? Lo que buscaba Aarón era contener el pueblo, que el pueblo, hasta que llegara Moisés, que Moisés iba a tomar la decisión final. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí ya armaron el día de festejo, al otro día, una fiesta, ¿viste? Pero suceden cosas, ya van a ver después. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, imagínese, pensemos esto, Dios todo lo sabe. Dios estaba hablando con Moisés y sabía lo que estaba pasando. Dios conoce el corazón de cada uno, ¿no? Yo estoy en la punta, usted en la otra punta, en la otra punta. Dios sabe al mismo instante qué es lo que sentimos y pensamos, qué hay en nuestro corazón. Entonces estaba con Moisés, pero ¿qué pasa? Le estaba enseñando. Era una enseñanza de Dios para Moisés, para su pueblo, ¿vio? Entonces sabía lo que estaba sucediendo allá abajo. Y mientras hablaba con Moisés, ¿no? Por eso después le habla y le dice, y uno se da cuenta porque Dios, ¿cómo es Dios? Dios está en todos lados Dios. Entonces dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Ya había terminado, mire lo que le digo, ya había, le había entregado las tablas, todo ya no, ya terminó todo, le dice, anda, desciende, y mire lo que le dice Dios, lo que Dios ya sabía, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿no? Eso le dice Dios a Moisés. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto en este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que significa? Yo he visto que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Son duros de mente, duros de corazón, no entienden nada, caminaban con Dios y mire usted, qué enseñanza hermosa, porque nos enseña, ¿no? A nosotros, que nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Y hacemos cosas que no las hace ni el mundo, digamos. Por eso, eso es lo que nos está hablando el Señor, que seamos cuidadosos. Este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Y mira a dónde llega, al corazón, ¿no? Lo que piensa Dios, piensa destruirlo a todos, que no quede ninguno. Quería hacer como si fuera una nueva nación con Moisés, como la había hecho con Abraham, ¿no? Un pueblo nuevo. Pero ¿qué pasa? Qué hermosa enseñanza, ¿sabe por qué? Detrás de Moisés, ¿qué clase de corazón hay? Porque tenemos que interpretar, eso lo vamos a interpretar después un poquito más adelante, qué hay en el corazón de Moisés y lo que le dice Moisés a Dios, porque uno dice a veces, Dios toma decisiones irrevocables, decimos nosotros, no, cuando la oración es una oración con fundamento, Dios puede hacer un paso atrás, Él puede volver atrás. Nosotros creemos que no, pero si no, mire lo que pasa con Moisés, ¿no? Ahora vamos a ver. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho becerros de fundición y bueno. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, y ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, quería consumir Dios, consumir a todo el pueblo, ¿no? De hacer desaparecer. ¿Para qué? Para hacer una nueva nación. ¿Con qué? ¿Con quién? Con Moisés. Pero Moisés le dice algo. Entonces Moisés oró. Mire la oración, ¿no? A lo que vamos acá, la importancia de la oración.
qué grande y qué importante que es la oración. A veces no le damos importancia, pero qué lindo es orar con el corazón, con palabras sencillas, ¿no? Con el corazón Dios las escucha. Y mire lo que le dice Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que mire las palabras que le dice, ¿no? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos de los montes, en los montes, y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Miren lo que le pide Moisés, ¿no? Moisés a Dios. Es algo increíble, se pone a pensar uno, si uno se junta, digamos, uno es un creyente, se junta con un pastor de una persona muy inteligente, digamos, y vos no vas a saber qué decir. Pero qué bien lo que había en el corazón de Moisés. Le pidió que se arrepienta de su furor, que no le quiten la vida al pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dice, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los pueblos? Dice, Dios los sacó con mano de poder y de fuerza, ¿no? Todas las cosas que las plagas, todo lo que hizo para destruir el pueblo. No, mira lo que qué sensato que era Moisés. Le dice, ¿qué va a decir la gente? ¿Que sacó el pueblo para destruirlo? Va a decir, es un Dios con problemas esto, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Qué bárbaro cuando Dios piensa. Oiga, son todas enseñanzas, ¿no? Esas son cosas que tenemos que aprender. Dice así, acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda la tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo y había de hacer con su pueblo. Mire usted, ¿no? Dios, digamos, esa es la oración. Vamos al quid de la cuestión. Una oración bien hecha, con fundamento, ¿no? Dios la escucha, ¿no? Acá, mire, dice que oró delante de Dios, y en la forma que oró, ¿no? Qué bárbaro. Y dice, y volvió Moisés y descendió. Acá les voy a contar la historia un poquito más, ¿no? Ya la vamos a ir terminando. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas de ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, Josué estaba con él, ¿no? Iba a ser el sucesor de Moisés, ¿no? Estaba siempre cerca. Entonces le dice lo que piensa él, ¿no? Y veo que todos no todos pensamos iguales. Y le dicen, alaridos y pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Mirá vos, lo que Moisés oía. Voz de cantar, que había un agasajo, eso es lo que pensaba él, ¿no? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió en ira Moisés. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mire usted lo que le digo. Dios estaba llegando, digamos, a un pacto nuevo. Ya llevaba las tablas en las manos y tuvo que las rompió de gran enojo por lo que estaban haciendo. Sí, escuchaba, no alcanzaba a llegar para dictarle la ley, que ya había roto el pacto. No pudieron cumplir lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés rompe las tablas las tira, enojadísimo. ¿Y qué hace con el becerro? El becerro lo lleva, lo funde de nuevo, lo hace polvo y lo tira al agua para que el pueblo se lo tome.
Dice así, ¿no? Y esto es a lo que voy yo. Bueno, después, ¿qué sucede? Después, y Dios dice, bueno, ¿qué hace Moisés? Moisés muy enojado. Le cuento un poquito para no leer tanto, ¿vio? Le voy a contar un poquito la historia, cómo sigue esto acá. Usted sabe que Moisés entonces se enoja mucho, mucho, mucho con el pueblo, que hace lo que, digamos, funde de nuevo el becerro, lo tira al agua, que se lo toma el pueblo, ¿vio? Y agarra y le dice, a ver, ¿quiénes están con Dios? ¿Quiénes están conmigo, con Dios? ¿No? Y entonces, ¿qué hizo? La tribu de, digamos, de los, de los sacerdotes, ¿no? ¿Qué hace? Se encolumna con Moisés. Y la otra parte del pueblo, los que no creían, los que aceptaban, digamos, el becerro ese, se habían apartado. Entonces Moisés le dice que tomaran sus espadas, ¿no? Y salieran a matar a sus hermanos, a sus amigos, a todo aquel que no esté encolumnado con Dios. Quiere decir, todo aquel que estaba, digamos, adorando a los ídolos. ¿Y qué hacen? Y se recorren todo el campamento. Matan 3.000 personas. Mire usted. Moisés no, por orden de Moisés, no por orden de Dios. Por orden de Moisés. Y Moisés después acude a Dios. Y le dice lo que hizo. Y Dios le dice, no voy a quitar mi furor de mí. O sea que el furor iba a quedar. Voy a ver qué voy a hacer, más o menos. Dice, toma tu pueblo y sigue. Más o menos tenía que seguir con el pueblo lidiando, ¿no? Y bueno, después se va de nuevo al monte, habla con Dios, les da las tablas de nuevo, ¿no? Y comienzan, digamos, una vida nueva. Pero ¿qué pasa? La enseñanza esta, ¿sabe lo que es? Es una enseñanza de aprender a entender, de saber esperar. Porque estaba ahí digamos, a 2 días para llegar Moisés, hicieron ídolos. Ya estaba 2 días para llegar. La impaciencia, ¿qué quiere decir? La impaciencia del hombre. ¿Para qué? Para, como decía Claudia, el trabajo, la ansiedad de querer ya. Pero usted haga un pacto con el Señor cuando tenga una gran necesidad, cuando tenga un problema grande, porque la gloria de Dios, ¿sabe cuándo se ve? Cuando hay un problema. No cuando no hay un problema, cuando usted está bien, no va a ver la gloria de Dios. Pero usted cuando tenga un problema, entonces póngalos a los pies de Cristo el problema y le puedo asegurar que va a ver la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Nos preguntamos a veces, ¿cómo es la gloria de Dios? La gloria de Dios es lo que le dio a su hijo ese trabajo. Esa es la gloria de Dios. Y nosotros a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente preparada. Por eso cada día tenemos que conocer. Yo siempre me voy a la parte antigua del Antiguo Testamento porque es ahí donde comienza todo, ¿no? Después cuando llegamos a Cristo es otra cosa, ¿no? Vio que el día sábado, que Dios descansó, y bueno, cuando llegó Cristo, ¿no ve qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y escribiré las tablas, ¿en dónde? En tu corazón. Ya no lo van a tener, ya no vamos a tener, digamos, que leer algo, porque va a estar todo grabado acá. Lo vamos a entender. Pero ¿cuánto nos va a llevar? Si su pueblo que llevaba ahí en poco tiempo se le descarrió. Imagínense nosotros. Por eso a veces no aflojen. Cuando tengan problemas, yo sé que a veces hay problemas que nos hunden muy profundo, ¿no? Que nos desaniman, pero tenemos que levantarnos y salir. ¿Sabe qué? A conquistar. Porque, digamos, las cosas de Dios son muy serias. Las cosas de Dios son muy serias. Pero también, escúcheme, las cosas de Dios también son muy fáciles. Pero muy fáciles, ¿sabe qué? Cuando nosotros las entendemos. Yo entiendo que no es fácil la vida. ¿Sabe dónde está el problema? Nosotros estamos en el mayor problema, que es el mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo, rodeados en el mundo, y vos escuchás 7 negativos y 2 o 3 que están con vos.
Si el Señor decía, he entrado a las casas ¿para qué? ¿Para que ocurran divisiones? ¿Se peleará quién? Su hijo con la madre, la nuera con su suegra, qué sé yo. Pasará todo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque entra la palabra de Dios. No es por los problemas circunstanciales de la vida. Son los problemas esos. Dios ha traído a dividir la gente. Por eso tenemos que permanecer. Espero que hayan aprendido algo. Yo cada día, estas cosas son cositas complicadas, porque a veces digo yo, son cositas complicadas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a desafiar las cosas más complicadas. Las cosas fáciles son muy fáciles a veces. Las cosas difíciles nos cuestan más. ¿Para qué? Para entender, nos cuestan más para explicar. Pero ¿qué pasa? Cada día vamos a ir creciendo un poquito más. Y eso es lo bueno, que nosotros cada día el Señor va a ir haciendo una persona nueva de nosotros. Que tengan un buen día y bueno, que tenga un buen descanso, ¿no? Bueno, póngase de pie. Póngase de pie, vamos a hacer una oración, le vamos a dar gracias a Dios. La verdad que yo en esta mañana le digo cómo estaba el tiempo, cómo venía ayer, con llovina, yo digo va a ser medio complicado, pero no importa, el Señor tiene todo en sus manos. En nuestro corazón está el querer hacer o el querer dejar de hacer, ¿no? Así que bueno, le damos gracias. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias porque nos permitiste estar en tu presencia y nos permitiste escuchar de tu palabra. Cada día queremos conocerte más, abrimos nuestro corazón para que entres a nuestra vida, Señor. Te damos gracias por el mensaje de hoy, porque tú has hablado al pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y quiero, Señor, te pido, Señor, por algo especial, porque todos tenemos problemas, Señor. Que nos resuelvas los problemas, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que podamos caminar, Señor, no apartarnos de tu camino, sino estar firmes en tu camino. Señor, guárdalos al regreso de su hogar y te damos una bendición muy especial a cada uno de los que están en este lugar y a aquellos que no han podido venir, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.